Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, Noticias Paraguay. Bueno, por supuesto vamos a seguir hablando de las elecciones presidenciales, los resultados, el marco general a partir de lo que sucedió y por supuesto una mirada al frente de qué le espera al nuevo gobierno y por ende también a todos nosotros los paraguayos y las paraguayas. Para seguir analizando las elecciones pasadas del 30 de abril, invitamos al historiador e investigador Eric Caballero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Estela? Un gusto, muchas gracias por la invitación y un placer estar con este panel. Esteban Caballero, politólogo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Estela, por la invitación y también por compartir con los colegas. Sara Mabel Villalba, politóloga también. Buenas noches. Buenas noches a los colegas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como primera pregunta quiero arrancar un poco a criterio de ustedes. ¿Cuál es la sensación que les deja las elecciones y qué creen que pasó? En el sentido de que esta diferencia, no solamente la nueva victoria del Partido Colorado, sino esta diferencia que hay entre el Partido Colorado, la Concertación y este tercer actor que se llama Paraguayo Cuba y que en este momento está tensionando el ambiente político. Quiero empezar contigo, profesor Caballero. Tu sensación sobre todo. Yo creo que bueno, en primer lugar, pareciera que había como en algunos sectores parecía que eran muy optimistas con respecto a los resultados que iban a tener, pero algunos analistas ya veían el elemento del factor de resta para la oposición de los votos de Payo Cubas. Eso algunos analistas dejaban entrever de que podía significar alguna resta para la Concertación. Y por otro lado, vemos que efectivamente el Partido Colorado sigue manteniendo su voto disciplinado, ¿verdad? O sea, en términos porcentuales, en términos, tal vez creció un poquito más en cantidad, pero en términos porcentuales del electorado sigue manteniendo esa disciplina, ¿verdad? Que hace que su voto prácticamente pierdan muy pocos votos, ¿verdad? Creo que la única vez que lograron otros candidatos atraer al electorado colorado es el tema de la elección de Lugo. Ahora bien, hay algunos factores interesantes también. Gana el candidato de la Concertación en la gobernación de Central, pero ahí también son votos para el candidato presidencial colorado. O sea que evidentemente también hay que entender al elector paraguayo. El elector paraguayo yo creo que hay que ofrecerle una oferta electoral que no solamente tienen que ser eslogans, sino que tienen que mostrar una coherencia en cuanto a los proyectos de gobierno que se quieren hacer. Creo que en ese sentido hay que entender también el mensaje que mandó el electorado a varios líderes políticos de nuestro país. Mabel, ¿te sorprendió el resultado? Me sorprendió en cuanto a la proporción. Es decir, yo creo que se esperaba, la mayoría de los analistas e incluso periodistas esperaban un resultado más ajustado, ya sea a favor de uno u otro, pero más ajustado, no esta diferencia de 15 puntos. Y yo lo que creo es que se subestimó el poder colorado que se viene afianzando con esta permanencia en el poder de más de 7 décadas, ¿verdad? Eso no es inocuo, por así decirlo, y sabemos que existen redes clientelares muy poderosas, la cuestión del funcionariado público cautivo, que generan ese voto duro, que en realidad es un voto cautivo, ¿verdad? Es un voto que está no solamente por una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de afectividad, sino también por una cuestión de necesidad. El Partido Colorado en el poder ha estado haciendo las veces del Estado, o sea, genera políticas públicas que le corresponden al Estado y eso las personas en diferentes lugares del país lo perciben, ¿verdad? Entonces no les queda otra para mí que votar por el Partido Colorado. Esteban. Mira, mi reflexión es de tomar un paso atrás, digamos,
y ver que el resultado tiene mucho que ver con un elemento de diseño institucional que tiene el sistema político, ¿verdad?, de marco constitucional, que es el famoso tema de que se elige al presidente en una sola vuelta y que puede ganar por mayoría simple, que fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces eso es como un, vamos a decir, un destino que tenemos en términos de esta elección y de las futuras elecciones, porque es muy difícil para una oposición compuesta de actores políticos muy disímiles negociar una concertación sólida para poder lidiar con ese diseño institucional de una sola vuelta, ¿verdad? Por eso los sistemas de balotage, digamos, de 2 vueltas, son mucho más amigables a la posibilidad de consolidar votos, ¿verdad? Y esto se vio claramente acá en términos de la división del voto no colorado, porque tampoco podemos hablar de una homogeneidad del voto de la oposición o cuestiones por el estilo, ¿verdad? Entonces, ahora, dada esa situación que no vamos a poder cambiar, porque requeriría una reforma constitucional, que yo creo que es casi imposible en este momento y en esta coyuntura, dada esa situación, ¿qué pasó, digamos? ¿Qué hubiese podido pasar? Bueno, me explico. Es decir, lo que pasó fue que un actor político emergente, como es el caso de Payo, logró captar algo, una fibra, vamos a decir, del pueblo paraguayo, que era, yo pienso, el hartazgo, lo que se hablaba de la rabia, de la ira, por un sistema que consideran que está amañado. No estoy hablando del sistema electoral, sino de la sociedad paraguaya en general, la ven como muy amañada en términos de quién puede surgir y quién no, ¿verdad? Entonces, ese es un factor importante. Y Efraín, que trató de ser el candidato de la división, la dualidad patria o mafia, que de alguna manera apuntaba a esa idea del sistema amañado, no logró convencer a un montón de gente, vamos a decir. Y las características de esa gente, que me parece a mí son importantes, tenemos, por lo que vemos, ¿verdad?, por la simple observación, vemos juventud, vemos sectores medios socioeconómicos bajos, digamos, ¿verdad? Gente que se siente que no tiene, digamos, un futuro, en un contexto del país que ya llevamos casi 9 años de relativo estancamiento, o sea, no se ha progresado mucho en términos de reducción de la pobreza, hemos tenido 2 malos años, tenemos la pandemia, entonces la gente está como saliendo de un túnel de bastante mediocridad o falta de futuro, y todo eso, digamos, se despliega en esta emergencia, y que surge un candidato que, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, no es precisamente la solución, pero el demos o la gente, digamos, algunas veces no toma las decisiones más racionales en términos de quién elegir, ¿verdad? Aunque debemos respetar sus opciones, simplemente. Claro. Ahora, pregunto, y quiero empezar con Mabel en ese sentido. ¿No es reducir un poco la fuerza del Partido Colorado a solamente un voto cautivo del funcionariado público? Y quizás también puede que en alguna dirigencia exista como una especie de superioridad moral con respecto al votante colorado. ¿No responde quizás el Partido Colorado a ciertas necesidades o miedos que puede tener una sociedad que dice preferimos al Partido Colorado a un cambio que no sabemos qué puede ser? Digo porque en esta campaña hubo un tema que no estaba, sobre todo por lo menos sobre la mesa en campañas anteriores, que tiene que ver todo esto de pro familia, pro vida. Digo, no fueron elementos nuevos que hiciera que la gente eligiera al mismo de siempre, pero que le garantiza el no cambio en temas a los que ellos temen.
Es una hipótesis también, o sea, en el sentido de que justamente en esta coincide, ¿verdad?, que el año pasado, luego de las internas, sobre todo en las internas, se posicionó ese discurso de patria, familia, que tenía como referentes, ¿verdad?, a los principales partidos, perdón, a los principales líderes del Partido Colorado, más que nada. Y la sociedad paraguaya es una sociedad conservadora, es más conservadora que el resto de, digamos, de sociedades probablemente de la región, y puede ser un factor que pudo haber influido, coincidiendo además con que hay un discurso antiderechos muy extendido en la sociedad, donde se ve el tema de los derechos humanos como algo ajeno a la persona, como algo que no tiene que ver conmigo, y que además, para colmo, defiende a delincuentes, ¿verdad? Entonces, ese es un discurso que se posicionó desde ya hace años, no solamente el año pasado, y yo creo que fue bien aprovechada, sobre todo en las internas partidarias, y es probable que como que los ecos de eso hayan continuado, y más aún porque desde la oposición no hubo un contradiscurso en ese sentido, no hubo tampoco una postura de plantear, de educar qué son los derechos humanos, por qué nos benefician a todos, por qué son importantes para la democracia, por justamente probablemente por ese miedo a crear esa sensación de incertidumbre en una sociedad conservadora ya de por sí, ¿verdad? Profesora, ¿hay una explicación histórica de esto? Yo creo que tiene mucho que ver con toda esa que están explicando. O sea, somos una sociedad conservadora porque, de hecho, cuando muchas veces se habla de la dictadura de Stroessner, ¿verdad?, como una etapa de progreso, de modernización, pero como dice muy bien Lorena Soler en su trabajo, es una modernización conservadora. O sea, se cambiaron algunas cuestiones de infraestructura muy pequeñas, ¿verdad? Y ese fue el mensaje. Fíjense que cómo eso caló en el inconsciente del pueblo paraguayo. O sea, ¿cuál es un buen gobierno? El que hace rutas. Porque para eso está el gobierno. O sea, y si puede crear también un centro, o sea, yo creo que el sistema de salud ha mejorado muchísimo en todos estos años, pero no, todavía nos seguimos acordando de aquel hospital grandioso que a lo mejor no tenía ni equipamiento, pero se construyó en algún momento. Entonces, se instaló dentro de la sociedad paraguaya que no hay que cambiar mucho, ¿verdad? Y mucho de eso tiene que ver con esa política tradicional del cacique, que es el caudillo, o el presidente de la seccional, o el presidente del comité, que es la persona que va a conseguir o va a mediar por voz ante el Estado, ¿verdad? Entonces, siempre hay una ciudadanía que no se considera que tiene derecho él mismo por sí mismo a ir a reclamarle al Estado, ¿verdad? Porque él es contribuyente, porque él es un sujeto que tiene derechos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí está nuevamente el origen de nuestro problema, que es el tema de la educación. Pero no solamente la educación formal, sino, como decía Mabel, la educación en los derechos, la educación en lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio de ciudadanía, ¿verdad? Y obviamente después de una tradición autoritaria que viene desde prácticamente del siglo XIX, no hemos hecho el esfuerzo como sociedad de desmontar esos principios autoritarios en nuestro relacionamiento social. Esteban. Sí, yo creo que tu pregunta es muy atinada. Al fenómeno ese del voto duro, del voto cautivo, ese es un factor, digamos, que sirve para poder establecer, si se quiere, metas de captación de votos, ¿verdad? Pero no puede estar vacío de un discurso, ¿verdad? Tiene que tener un razonamiento, ¿verdad? Y en ese sentido cayó el tema del discurso pro familia, pro vida, anti ideología de género. Fue rápidamente articulado por los dos sectores del Partido Colorado y el Partido Colorado en general, y eso le sirvió un poco de razón ideológica de por qué mantenerse en el poder, ¿verdad? Y fue de hecho cuando
sale el resultado de la noche del TREP, digamos, cuando algunos canales de televisión entrevistaban a la gente que iba a ir a celebrar, esos eran los temas que mencionaban, ¿verdad? Que aquí se le puso un alto a la globalización o el globalismo, la agenda globalista, que es un país cristiano, que etcétera, etcétera. Todos los temas, digamos. Y esto fue algo que trajo en realidad Horacio Cartes al país y ha venido introduciendo como una manera de copiar, si se quiere también, articulaciones que hay en otros países con respecto a ese tipo de discurso. El caso Trump, por ejemplo, ¿verdad? La gente de Vox en España y otros actores políticos en la región. Entonces, sí, tuvo un efecto, tuvo un elemento de revestimiento al voto duro, de revestimiento a ese voto cautivo, y a lo mejor inclusive lo proyectó, lo amplió. Ahora, también hay que agregarle a eso el candidato. El candidato es un candidato que argumentativo, que conoce su negocio, vamos a decir, tiene una experiencia en la gestión pública. Indudablemente no es una persona vacía, tonta, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso comparado con el candidato Efraín, que es más un hombre impulsivo, más un tipo de mantener las estructuras funcionando, pero a la hora de que le pidas mucha argumentación del por qué, se queda un poco corto, le faltaba contenido, ¿verdad? Era siempre el lema, ¿verdad? Y eso por ahí también le quitó un poco de credibilidad en un sector de la población que está buscando una presentación un poco más seria y moderna, si querés, ¿verdad? Entonces esos dos factores son elementos a considerar, evidentemente, de por qué la gente decidió no tomar ciertos riesgos, ¿verdad? No tomar ciertos riesgos en términos de posible improvisación, ¿no? Si es que optan por un candidato que no está aprobado, digamos, que no convence. ¿Cómo se explica ahí mismo, Sí. dentro, diríamos, ese voto conservador, el voto a Paraguayo Cubas? O sea, ¿cómo se introduce el fenómeno Cubas dentro de una sociedad conservadora? Incluso creo que la fórmula que adopta Efraín Alegre con Soledad Núñez tiene que ver con agradar más a esa sociedad conservadora al renunciar a tenerle, por ejemplo, a Esperanza Martínez como candidata a vicepresidenta. Sí. O sea, en el análisis que hace Efraín Alegre y que convence, diríamos, a la concertación, es decir, la sociedad paraguaya es mayoritariamente conservadora, por lo tanto, nuestra propuesta electoral y política argumentativa tiene que ser conservadora. Y sin embargo, tenemos por otro lado un fenómeno como Payo Cubas que viene a decir el sistema no funciona, este sistema no me representa y quiero patear el tablero. ¿Cómo se...? Bueno, lo que pasa es que, perdón, después vamos respondo, a... lo que pasa es que el caso de Payo, en realidad Payo no... Ponerle una etiqueta ideológica o política ideológica a Payo es muy difícil, ¿verdad? Él se puede llamar anarquista romántico, se dice que es un religioso cívico, me encanta esa frase, lleno de dogmas, que está en proceso de excitación académica constante, en fin, él mismo se autotitula de varias maneras y uno lo ve con esa variedad, ¿verdad? Pero no es un tipo que te va a decir, no, este representa el Foro de Sao Paulo, viene de la izquierda. No genera esa resistencia que podría tener, qué sé yo, la gente que tiene esa tradición anticomunista, vamos a decir, que es muy fuerte en el país, ¿verdad? Y recoge algo que está muy metido también en la cultura, que es en cierto sentido la violencia, el autoritarismo, ¿no? Su gran frase esa de los bandidos al paredón, ¿verdad? Él se hace como tipo, qué sé yo, Robespierre, pero llevado a la enésima potencia, dispuesto a matar gente sin juicio debido, ¿me entendés? Y eso excita a la gente, porque hay mucha gente que tiene mucha rabia y ya no quiere estar
con las Claro. de que lo van a enjuiciar. La burocracia de la democracia. Sí, la democracia. Eso ya no, Sí. no creen en eso porque no les ha dado resultados, ¿verdad? Claro. Que es un manejo que en cierto sentido es elitista, porque andamos a decirle, darle un juicio justo a la cantidad de muchachos que están en la prisión sin, en realidad, sentencia, por ejemplo. O sea, no hay justicia para ciertos sectores. Entonces, ese elemento no es precisamente un elemento, digamos, que choca tanto con el conservadurismo, pero recoge otro aspecto del conservadurismo diferente al que acabamos de hablar, que es el tema del autoritarismo, que es el tema de las tomas de decisiones arbitrarias, ¿verdad? Y son disparates los que dice, pero él movilizó esa dimensión también. Él conectó. Él conectó, y por eso alguna gente lo conecta con Lino Oviedo, ¿verdad? Sí. Como que Lino Oviedo, que también es otra figura histórica del militar que tutela la democracia paraguaya, que ha estado, digamos, se ha desfasado, vamos a decir, pero que está ahí presente, ¿no? Ujú. En algún momento de la historia podemos encontrar un paraguayo Cuba mirando nuestra historia para atrás. No, tal vez a lo mejor la figura de Albino Jara fue así, ese militar que quiso romper incluso con el propio Partido Liberal con el que llega. Él le destituye a Gondra, que era medio su padrino político, pero tuvo un efímero gobierno, no duró ni 6 meses, ¿verdad? Porque su propio gabinete le termina echando porque dicen, con este no nos vamos a ningún lado. Obviamente eso inició toda una guerra civil en 1911 que duró hasta 1912. Pero en general yo creo que ese tipo de figuras así tan disruptivas dentro del esquema político prácticamente no tuvimos, ¿verdad? Ahora coincido con Esteban en el sentido de que él no es un votante revolucionario. Él lo que quiere es justamente que se vuelva a poner orden, porque finalmente lo que subyace ahí es que el señor Cubas lo que decía era que con el cinto él iba a poner en fila a los comisarios, le iba a poner en fila a todo el mundo. Entonces es nuevamente ese pensamiento autoritario de eso que aparece en el Latino Barómetro, que cuando decimos que en Paraguay la gente está dispuesta a cambio de seguridad de aceptar un gobierno autoritario, ¿verdad? Renunciando a sus libertades. Sí. Mabel. Sí, no, en ese quería aportar nomás que en realidad un tercer actor hay en cada periodo presidencial, ¿verdad? En su momento fue el Partido Encuentro Nacional, en su otro momento fue el Partido Patria Querida, en otro momento fue el Frente Guazú. Pero nada tan disruptivo. Exacto, pero nada tan disruptivo como Cruzada Nacional, además con un candidato que no es un outsider. Él estuvo como diputado, estuvo como senador, o sea, de alguna manera conoce el sistema político y conoce cómo tratar con la gente, porque ya fue votado también, ¿verdad? Si bien fueron otros tiempos y quizá en otras condiciones. Pero lo que quería remarcar con lo que decía Esteban es que la diferencia es, creo yo, que él consigue capitalizar ese descontento que tiene la sociedad. Y eso continúa post elecciones, porque imagínense ahora ya han pasado más de una semana y todavía hay manifestaciones de gente que lo sigue, y no solamente de gente que lo sigue, sino de gente que está descontenta con ese sistema. Y eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de las formas, ¿verdad? La forma de él es disruptiva, es autoritaria, y ese autoritarismo está permeado en la sociedad en todos los niveles. Ahora mismo la represión otra vez a los manifestantes es violenta. Las detenciones son violentas, hay denuncias, hay verificación de la Comisión de Derechos Humanos. Hay una violencia que se replica en todos los estratos, y eso es muy peligroso para la democracia, ¿verdad? O sea, no hay violencia en las instituciones, hay violencia de los mismos que propugnan un cambio, lo propugnan otra vez con violencia. Entonces, ese para mí es un punto fundamental que subyace a la sociedad paraguaya, que es parte y que es algo que está va siendo una barrera para un crecimiento democrático, por así decirlo. Es un error, Mabel, entonces, lo que está haciendo la Fiscalía y la Policía de estas detenciones masivas. Hoy leía
las declaraciones del comandante de policía preocupado por esos 50 detenidos que están en un pequeño espacio, hacinados, mal alimentados, e incluso decía que le preocupa la salud de Paraguayo Cubas, lo decía el comandante de la policía, porque citaba un poco la lista de enfermedades y que no está medicándose en estos momentos. Así que me dio la sensación de era así como un llamado de atención. Es porque es una violencia, repito, que se replica, estructural y que además está arraigada en la sociedad, que es lo más peligroso, lo que comentaba Eric, ¿verdad? La mayoría de la población está a favor de un gobierno autoritario y si uno lee los comentarios de la gente en las redes, en los periódicos, todos están a favor de que las cuestiones de los delitos, de todo se resuelva con violencia. Acá no hay un discurso de Estado de Derecho, no hay un discurso de respeto a los derechos humanos, no hay un discurso de presunción de inocencia, la ausencia de estas cuestiones son incompatibles con la democracia. Entonces, es peligroso, por supuesto, el tema del exceso, de los excesos policiales, de las torturas, de una serie de situaciones, y lo mismo crean precedentes. Ahora protestan los adherentes de Paraguayo Cuba. ¿Y qué pasa cuando protesten otros sectores con otros reclamos? La respuesta es la misma. Y eso es totalmente antidemocrático. ¿Tienen ustedes una posición con respecto a las denuncias de supuesto fraude y que está generando toda esta crispación social? En primer lugar, ¿consideran que son responsables esas denuncias? ¿Y cómo se sale de este atolladero en este momento, Esteban? Bueno, estamos pasando por un momento bien tóxico, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Porque tenemos demasiadas, demasiadas posturas muy encontradas. Yo entiendo que hay personas en la oposición que estarán procesando una gran frustración con respecto a cuáles son los resultados, ¿verdad? Yo personalmente fui mesario, o sea, participé en una mesa que se desarrolló normalmente y que de hecho el resultado de esa mesa fue muy similar al resultado que posteriormente en la noche vi en el TREP, ¿verdad? Entonces tengo esa experiencia, vamos a decir, y veo que en el canal institucional que acaba de terminar el cómputo provisorio hay reclamos, pero de una cifra muy pequeña y que no podría para nada cambiar los resultados, ¿verdad? Y después está todo el tema del fraude informático, que yo no conozco bien, ¿verdad? Pero diría, bueno, hay una diferencia entre el sistema es vulnerable y el sistema se vulneró. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces hay que preguntarse. Dentro de esta confusión general que hay, hasta ahora yo estoy, digamos, por el lado de que no hubo un fraude sistemático en las elecciones. Y parte de mi razonamiento no tiene que ver tanto con el análisis de las mesas o las actas, sino tiene que ver con el análisis de los resultados, digamos. Si yo viese resultados totalmente inverosímiles, estaría, digamos, cuestionando, pero no. O sea, en ese sistema de mayoría simple con una vuelta, ganó el Partido Colorado porque tenía una mayoría relativa frente a todos los que no votaron por el Partido Colorado, pero que se dividieron, ¿verdad? Entonces, como que tiene sentido, ¿por qué estaría 650.000 o lo que sea votos para Cruzada Nacional o Payo Cubas, ¿verdad? Si hubiese fraude. Y después vos hilás las cosas. El Frente Guazú quedó con una senadora, Esperanza. Bueno, a mí no me sorprende, si cualquiera que haya observado todos los errores y tropiezos que se enfrentaron frente a Guazú previo a las elecciones, coincide. Claro que llegó con uno porque era como
personajes manejando una nave espacial y se decían a sí mismos, vamos a chocar con un meteorito. O sea, tenés razón, vamos a chocar, y ¡pum!, chocaron con un meteorito. O sea, no tomaron ninguna medida política importante en ese sentido, ¿verdad? Entonces, todo lo que es los resultados tiene sentido si vos analizás la realidad política del país, ¿verdad? Evidentemente que, y en ese sentido, es como que mucha lata parará, pero no tenemos nada de lo cual podemos esperar cambie las cosas. O sea, por ahí puede haber de repente una cosita localizada, ¿me entendés? No digo nada de eso, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que yo, así me estoy manejando, pero es realmente incómodo porque yo no estoy como apoderado, no soy experto informático, siento la frustración de la gente que bueno, se jugó, caminó, gastó la suela del zapato y al final no le resultó. Eso es un golpe duro de procesar para cualquier persona, cualquier grupo político, ¿verdad? Pero hay que ser. Y luego estás viendo lo que estamos hablando hace poco, que dentro del Partido Liberal ya salieron los senadores, tomaron distancia, varias gente del tercer actor, Katia González, Patria Quería, ya dijeron, ¿saben qué? Ya basta ya de esto, ¿verdad? Y ahí estamos, vos ves la gente que está manifestándose. Entenderán, o sea, es como que, bueno, el fraude, yo creo que están expresando otras cosas, no necesariamente el no necesariamente el fraude, es como que el patriotismo, la frustración, pero ¿será que están realmente, es un diálogo con esa realidad del cómputo o es un diálogo con otras realidades, otras dimensiones de la realidad, ¿verdad? Bien, vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, y de otros con nuestros invitados esta noche. Vamos a una primera pausa. Bien, retornamos con nuestros invitados de esta noche, el historiador e investigador Eric Caballero, el politólogo Esteban Caballero y la politóloga Mabel Villalba. Quedamos un poquito contigo, Mabel, para un poco responder lo mismo que le preguntaba a Esteban con respecto a esto que sucedía. ¿Cómo se sale de esto? En primer lugar, con el tema de las denuncias de fraude y cómo se sale de esta situación. Ya, la pregunta de cómo se sale, creo que está ahora es la pregunta para todos, ¿verdad? Y este tema del fraude yo creo que tiene varios componentes, ¿verdad? Por un lado está la cuestión de la denuncia, que son del fraude informático, que tiene que ver con unas cuestiones técnicas difíciles de entender para personas que no somos técnicas, ¿verdad? Pero que abonan también las teorías conspirativas, porque como no entendemos, nos pueden convencer de cualquier cosa. Eso y el hecho de que hayan dicho que las máquinas son vulnerables, como decía Esteban, no son vulneradas, pero son vulnerables, el hecho de que no se hayan auditado, o sea, ciertas cuestiones que pueden ser menores o no, pero que generan esa desconfianza, como que habían reconocido desde el tribunal, ¿verdad? Que no hubo una auditoría completa de las máquinas. Además, tampoco se debatió este tema. Cuando se introdujo el tema del desbloqueo de listas, se le agregó el tema de máquinas electrónicas, pero ni se discutió, ni se vio las posibilidades, o sea, no hubo un debate previo al uso. Entonces, eso ya de entrada genera. Otra cuestión es la desconfianza generalizada en las instituciones que tiene la sociedad paraguaya, bueno, y que esto está incluso medido en el Latinobarómetro, ¿verdad? Es muy alta la desconfianza de la sociedad en todas las instituciones. Y por otro lado está el fraude, por llamarlo así, entre comillas, de lo que fue fuera del día de las elecciones. ¿Qué hablamos ahí? Compra de votos, ampliamente denunciada, voto asistido, una serie de arreos en algunos casos, corralones en comunidades indígenas que están comprobadas por las misiones de observación electoral. Entonces, toda este fraude fuera del día de las votaciones abona, como decía, esta cuestión y se suma a las denuncias de fraude. En esas denuncias de fraude
se están denunciando otras cuestiones. Se está denunciando el hecho de que las instituciones no cumplen sus funciones, incluyendo las instituciones a nivel general, ¿verdad? Y también se denuncian estas irregularidades fuera del día de las votaciones. Entonces, y esto se canaliza, sumado a todo el descontento, se canaliza a través de estas cuestiones. Y creo que hasta ahora las instituciones, además, ya sea el tribunal, el Congreso, no están dando respuestas a este problema que se está generando con las manifestaciones en aumento. E incluso algunos medios de comunicación que directamente están obviando el tema, ¿verdad? O sea, la cuestión está ocurriendo, pero no se habla de eso, salvo en algunas redes, ¿verdad? Y entonces no se está dando respuesta, no se está generando una salida institucional a este tema, más allá de la represión, aclarado, más allá de la represión. Ahora, eso me lleva a preguntarme, ante esta coyuntura que creo que fue sorpresiva para todos, lo del fenómeno Payo, que creo que en cierta forma es una ola que va llegando desde otras latitudes, como lo que fue Donald Trump, lo que fue Bolsonaro o Vox en España u otros países de Europa, sobre todo Europa del Este. ¿Y cómo se evita caer en la trampa autoritaria? Y me explico. El Partido Colorado representa, diríamos, es un partido conservador y que en esta campaña abrazó lo de Dios, patria, familia y nacionalismo, ¿verdad? Nacionalismo en un contexto que explica una situación. O sea, es un discurso que surge cuando surge también el problema de Horacio Cartes y los Estados Unidos. Entonces ahí se plantea lo de la agenda globalista, la agenda 2030, contra los LGTB, y por supuesto resalta el nacionalismo, por decir cómo Estados Unidos va a venir a decirnos quién es corrupto o quién no, ¿verdad? Ese es un contexto, pero el voto de Paraguayo Cubas, sumado, diríamos, a un voto más conservador del Partido Colorado, pero sobre todo esos 600, casi 700.000 votos que obtuvo Paraguayo Cubas, de esa gente que ya no cree en el sistema y que ya prefiere atajos, ¿verdad? ¿Cómo evitar que esa gente que es más democrática, pero a la que le dio la espalda a la ciudadanía en términos de votación, no caiga en esa tentación autoritaria de decir, bueno, la gente quiere mano dura, la gente ya solo quiere castigo? Y como eso es lo que logra el voto, puede que esa gente arríe esas banderas y opte también por lo autoritario. ¿Cómo se logra eso, profesor? Y es complicado porque en 1933 la minoría nazi llega al Reichstag y después se queda y construye esa dictadura terrible que tuvo no solamente efectos para Alemania, sino para todo el mundo, ¿verdad? Con la Segunda Guerra Mundial. Ahí el tema es que efectivamente los líderes democráticos tienen que salir a no esperar a la próxima campaña electoral del 2028. O sea, yo creo que hoy mismo deberían empezar a trabajar dentro de las bases. También se nota aquí una cuestión que los politólogos van a saber mejor que yo, pero la debilidad de los partidos como instituciones, ¿verdad? Y eso, en ese sentido, creo que el que mantiene esa salud y esa gimnasia interna es el Partido Colorado, y que eso se nota en la movilidad más allá de todas las otras cuestiones, ¿verdad? Que en algunos otros partidos, principalmente en los sectores democráticos y de la oposición, no se ve muchas veces ese ejercicio. Entonces, ahí creo que es importante esa articulación, porque no tenemos que olvidar que la relación, el partido político tiene que ser el vocero de las aspiraciones de la ciudadanía ante el Estado, ¿verdad? Entonces, ese rol, y ahí va a ser muy importante. Hoy en una cantidad mucho menor, creo que prácticamente desde 1989 no hay tanta baja representación de la oposición, no dentro del propio partido de gobierno, ¿verdad? Porque siempre van ellos fraccionados.
desde ese momento, entonces va a ser muy importante el rol que cumplen los senadores y los diputados del partido de la oposición en defensa de los derechos ciudadanos. Esteban. Bueno, hay cuestiones ahí que me parecen claves. Si se quiere evitar el ascenso de Payo Cubas, digamos, o de lo que él expresa, digamos, hay una parte que podría tratarse de una manera más pragmática, concreta, ¿verdad? Te digo cuáles. Uno, me parece, es el tema juventud. Es decir, no se hizo un mensaje apropiado con respecto a la juventud, ¿verdad? Yo creo que Efraín tenía referencias muy pasadas y no tomó en cuenta, digamos, los temas de cómo ven el país los jóvenes. Por ejemplo, yo escuchaba a Efraín hablar sobre el cierre de ABC, cosas que pasaban en los 80, 90, y uno se olvida que gran parte de los electores no vivieron esa época, ¿verdad? Entonces hay como que ubicarse en las preocupaciones de esa generación. Ese es un punto importante. El otro punto importante que la gente está harta es la inseguridad. Entonces, siempre, digamos, los sectores progresistas o más democráticos están teniendo un problema con el tema de seguridad, ¿verdad? Porque ese es el coto de la derecha, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Entonces, siempre están explicando las causas sociales de la criminalidad y la delincuencia, pero al mismo tiempo hay que tratar el tema de lo inmediato, que te están robando el celular, que te están entrando a tu casa, etc. Entonces, hay que agarrar un poco un discurso más firme con respecto a la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Ese me parece a mí es un tema. Y luego, el otro tema que fue muy conservador la concertación, en cierto sentido, fue algunos de los temas que toca Payo, que tienen mucho que ver con lo social. Él habla de... él critica la ley Riera Zavala, por ejemplo, dice que es un adefesio, ¿verdad? Él dice que en el IPS debería haber 2 representantes de los obreros y no lo que hay actualmente, ¿verdad? Que tengan mejor control del IPS. Habló, creo que, del 30% de impuesto a los ojeros, ¿verdad? O sea, que él recoge cositas, digamos, que tienen que ver con lo que... Incluso habla de expulsión de los brasiguayos. De los brasiguayos, ¿me entiendes? Entonces, él recoge cosas que de alguna manera son parte de una agenda más progresista, pero que él las mete en un vaipú ahí que es difícil de descifrar, ¿verdad? Pero esos 3 pilares, juventud, seguridad y igualdad social, si querés llamarle, ¿verdad? Son temas que faltaron, que no estuvieron. Cuando Efraín dice, estos son mis 2 ministros, Villarejo en el Ministerio del Interior y Martín Burt en el Ministerio de Industria y Comercio. Un mensaje totalmente anti eso, ¿entendés? O sea, por un lado la gente puede ser que Villarejo no tenga nada que ver con... Claro, exacto. Entonces vos tenías ahí, bueno, no, está entrando en una propuesta neoliberal, solamente que quiere ser honesto, ¿verdad? Pero el sistema socioeconómico no lo está corrigiendo. Y así, cuestiones por el estilo, ¿me entendés? Entonces... Eso te va a quitar, va a poder permitir una interlocución con mucha de la gente que se movilizó en torno a Payo, ¿verdad? Que en este momento es inorgánica, que a lo mejor es su primera experiencia de elección, ¿entendés? Entonces, ese tipo de cosas, pero eso hay que planearlo con tiempo, no se gana una elección, tenemos una elección dentro de 1 año y medio. No es así. Es sobre todo un sistema político como el paraguayo, que tiene empotrado en el poder el partido Estado. Hay chances de la alternancia, pero la alternancia
es más difícil que en otros sistemas, digamos a decir, ¿verdad? Entonces hay que trabajarla con mucho cuidado. Parece que trabajaban todavía con teléfonos en línea baja y su adversario ya andaba con las redes sociales. Mabel, ¿cómo evita la oposición, por llamarlo así, en un conjunto también erróneamente que solemos hacer, o por lo menos algunos liderazgos de oposición, de no caer en esa tentación autoritaria? Porque el autoritario en este momento es el que tiene, el que pudo captar a la ciudadanía, mayoritariamente por lo menos. Sí, yo creo que en eso, justo con lo que decís, la tentación autoritaria en este momento se genera o se puede fortalecer con la concentración de poder que va a haber en este gobierno del Partido Colorado, que ocupa espacio. O sea, yo creo que el tema autoritario va más allá del fenómeno Payo. O sea, el fenómeno Payo es nada más que una expresión de ese autoritarismo que decíamos que ya hay en la sociedad y del descontento, pero más allá de eso hay todo un sistema autoritario dentro de las instituciones, de la forma en que se manejan, y hay una asimetría en la competencia electoral. O sea, un partido que tiene el aparato del Estado, que lo ha tenido siempre, no puede, o sea, los demás partidos no pueden competir con alguien que tiene esos recursos. Entonces, ¿qué les queda? Por un lado, para mí, la oposición, uno es la renovación de sus cuadros y de sus dirigencias, que esto se ha visto con algunos referentes que ahora suben, sobre todo en diputados, ¿verdad? Referentes jóvenes. Una alianza con organizaciones de la sociedad civil. Eso es clave porque la sociedad civil ha estado siendo como, no sé si ninguneada sería la palabra, pero no le han dado el protagonismo en estas elecciones, por más que las elecciones son o sea, quienes compiten de cerca son los partidos, pero las organizaciones de la sociedad civil yo creo que son buenas aliadas también en cuestiones de defensa de derechos y del sistema democrático en general. Entonces creo que eso es algo que los partidos de la oposición se tienen que plantear. Ahora, a partir de la victoria del Partido Colorado de Santiago Peña, y también esta victoria arrolladora que hubo para el Congreso, el Partido Colorado tiene mayoría propia en ambas cámaras. Obviamente el Partido Colorado es tan grande en su composición que automáticamente al día siguiente nada más la disidencia, el oficialismo de hoy, que será la disidencia después del 15 de agosto, ya aclaró, como que ya marcó la cancha y dice, no, nosotros vamos a hacer una bancada independiente y vamos a tener un apoyo condicionado al presidente de la República. Es decir, esa mayoría propia del Partido Colorado es real, pero a la vez es una ficción. ¿Cómo ves eso, Eric? Pero eso es una tradición de todos nuestros, o sea, de los dos grandes partidos tradicionales, ¿verdad? O sea, si uno mira la historia a largo plazo del Partido Colorado desde sus inicios, estuvo dividido. Siempre hubo dos facciones que competían y que, de hecho, incluso en la dictadura de Stroessner, los más críticos opositores eran dirigentes colorados, el famoso Mopoco, por ejemplo, ¿verdad? A lo largo de toda esta transición, o sea, desde la transición y en este periodo democrático, estamos viendo que siempre, incluso el sector disidente del oficialismo es el que a veces hasta es más crítico o encabeza o aglutina a los otros partidos para tomar determinadas posiciones, ¿verdad? O sea, es casi como una tradición. Y eso hace que también con el modelo, no tenemos que olvidar que con el modelo constitucional del 92, ser presidente de la República es muy importante, pero si un presidente de la República no tiene el apoyo del Congreso, no puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y eso se ha notado en muchos, a lo largo de todo este periodo, el caso Guasmosi, que tiene que recurrir al pacto de gobernabilidad para tratar de darle un poco de estabilidad, porque el largañismo no le estaba dejando gobernar. Entonces Guasmosi pacta con el Encuentro Nacional y con el Partido Liberal Radical Auténtico para poder hacer viable su gobierno. Entonces son ese tipo de situaciones que
caracterizan a esta dinámica que también se ve potenciada con el sistema del voto preferencial. Porque hoy el senador o el diputado que ingresa con su propio derecho, ¿verdad? O sea, hay varios senadores que están diciendo, yo soy el más votado, yo soy el segundo más votado, yo soy el tercer más votado. O sea, demuestro mi poder político al interno de la organización, ¿verdad? Entonces eso le da mucha fortaleza y se puede sentar con el presidente de la República no ya como un diputado más, un senador más, sino como el senador más votado, por ejemplo. Sara. Sí, estas posibilidades, ¿verdad?, de división que existen, como decía Eric, tradicionalmente en el Partido Colorado que funge de oficialista y de opositor al mismo tiempo, yo creo que son los posibles contrapesos que puede haber a esta división a esta concentración de poder que se ve oficialmente, ¿verdad? Al tener mayoría en las cámaras, solamente en un periodo que fue el periodo de Cubas, se ocurrió esto, ¿verdad? Que hubo mayoría en ambas cámaras del Partido Colorado. Cubas no terminó su mandato, ¿verdad? Fue en, el punto del marzo paraguayo, ¿verdad?, en el 99. Esa fue la única vez. Habría que ver en este caso cómo se manejan estas alianzas coyunturales con los partidos de la oposición. No sabemos cómo va a actuar Cruzada Nacional, que es un partido totalmente nuevo y o sea, nuevo en el sentido del espacio que va a ocupar en las cámaras. No sabemos cómo se plantean estos nuevos dirigentes que entran por la oposición en diputados sobre todo. Entonces, queda un poco esa incertidumbre que yo creo que es una incertidumbre hasta cierto punto esperanzadora, porque, como repito, puede hacer contrapeso a esa concentración de poder que no es nada auspiciosa, ¿verdad? Esteban. Bueno, a mí me parece que es, en cierto sentido, sano, vamos a decir, que el Partido Colorado tenga esta tendencia que ya se está volviendo casi como algo rutinario de formar bancadas, ¿verdad? Y de expresar posiciones que algunas veces son muy diferentes y otras veces son bastante similares, vamos a decir, ¿verdad? Obviamente que Fuerza Republicana plantea con fuerza la idea de ser una bancada, porque eso le va a dar mucho más rédito en términos de negociación. Mayor poder. Mayor poder. Entonces, y además tiene como la amenaza constante de decir, ustedes no quieren, bueno, entonces voy a negociar con los liberales o con el tercer espacio. Entonces tiene un repertorio muy amplio de posibilidades para poder negociar. Y cada uno de los actores, cada una de las bancadas parlamentarias va a jugar con eso también, porque no te puedo tampoco negar que el tercer espacio o los liberales van a decir yo te apoyo si me das, qué sé yo, tal cosa, ¿me entendés? Entonces va a seguir esa transacción que hay y que es bastante común en los poderes legislativos, ¿verdad? Mi preocupación va más por el lado de todo el resto, es decir, como que esa idea. Tenemos ahora un partido liberal disminuido, una bancada liberal disminuida que dice que va a ser una bancada única, y tenemos unos fragmentos del tercer espacio, digamos, no Cruzada Nacional, y tenemos la entrada de estos 5 senadores de Cruzada Nacional, ¿verdad? Entonces, ahí, si uno quiere observar la realidad política paraguaya, ese va a ser el escenario más interesante de ver cómo se dan los comportamientos, ¿verdad? Porque también tenemos que decir que el desenlace de esta elección de alguna manera ha afectado la perspectiva de que los fragmentos del tercer espacio vuelvan a considerar una alianza con el Partido Liberal. ¿Me explico? O sea, es como que a lo mejor surge, digo yo, una idea, ¿saben qué? Esto de ser como apéndice de un candidato liberal tiene sus bemoles. Claro. ¿Por qué no tratamos de construir una alternativa distinta, ¿verdad?
esa posibilidad está ahí potencialmente. Y lo que estamos viendo es, de alguna manera, podríamos interpretarlo como una crisis del sistema de partidos tradicionales, pero no afectando al Partido Colorado, sino posiblemente afectando al Partido Liberal, al Partido Liberal Radical Auténtico. Un poco lo que pasa en Uruguay. El Partido Nacional se mantiene con la calle Pou, el Partido Colorado fue reemplazado, digamos, por el Frente Amplio, entonces es como diferentes actores. Esa es una cuestión que podría darse también, ¿verdad? ¿Me explico? En términos de que el Partido Liberal se vaya descomponiendo o vaya quedando demasiado aislado y ya no consiga atraer aliados, ¿verdad? Y que los aliados se digan, bueno, ya suficiente intentamos, no hay caso, vamos a tener una tercera fuerza. Y ahí nos iríamos al sistema de mayoría simple, con grandes riesgos otra vez de nunca poder hacer la alternancia, a menos que ese tercer espacio constituya una alianza o constituya un grupo capaz de manejar la diversidad política y capaz de atraer a gente, inclusive del Partido Colorado, que quiere un cambio pero odia a los liberales, ¿verdad? Podría darse, tenemos que especular un poquito en todos esos sentidos, ¿me entendés? Ahora, supongo que habrán visto que después de las elecciones hubo una apertura mayor, diríamos, del presidente electo Santiago Peña con respecto a los otros medios de comunicación que no sean del conglomerado mediático de Cartes. Incluso Horacio Cartes está muy locuaz, ¿verdad? Entonces, a partir de un poco, fue desgranando, diríamos, Santiago Peña, lo que se viene para él. Pero más allá de lo que diga, que recién lo vamos a empezar a ver a partir del 15 de agosto, ¿ustedes creen que permanece el riesgo de un gobierno bicéfalo, profesor? Y lo que ocurre es que ahí vamos a ver, una vez que se siente en el sillón de los López, cómo actúa. Y yo creo que eso vamos a poder verlo en esos primeros 100 días, vamos a poder saber si realmente el poder en su totalidad lo tiene el señor Peña o va a tener que compartir algunas de sus decisiones también con el señor Cartes, ¿verdad? Y obviamente que eso va a ser una cuestión a confirmarse, ¿verdad? O sea, de que el riesgo existe, existe el riesgo, ¿verdad? Porque finalmente siempre él en sus entrevistas, cuando su primera candidatura, él siempre dijo que fue el señor Cartes quien le invitó para ser el candidato y todo lo que conlleva esa relación personal que tienen y política, ¿verdad? Ahora, sabemos que ese tipo de gobiernos bicéfalos fueron un fracaso y terminaron siempre con crisis muy profundas, ¿verdad? Porque, de hecho, la última, como mencionó Mabel, el caso del 99, ¿verdad? Ya con Lino Oviedo libre, Cuba, prácticamente la gente no iba a hablar con el presidente de Cuba, sino que iba a hablar con Oviedo, ¿verdad? Entonces eso generó toda una serie de crispaciones que terminó muy mal, ¿verdad? No digo que eso va a volver a ocurrir, pero que la experiencia es mala. O sea, por el bien del país, esperemos que no sea así, ¿verdad? Y que realmente el presidente de la República sea el que tome las decisiones. Mabel. Bueno, Sara Mabel, porque a veces te digo Sara, a veces te digo Mabel. Igual soy yo. Bueno, como decía, el riesgo existe y es un riesgo grande. Es la candidatura de Peña, todo su ingreso al Partido Colorado fue de la mano de Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces fue impulso y sostén de su campaña. Lo dijo él mismo en el discurso el primer discurso que dio después de las elecciones. Lo trae, hace una presentación donde parece ser que son dos los presidentes que hablan. Entonces ese riesgo existe. Ahora, lo mismo pasa, hay que ver los 100 primeros días, si quién toma en efecto esas decisiones y qué tanto le dejan, no tanto quizá la población, sino qué tanto le dejan
las élites, o sea, qué tanto le dejan las élites políticas y sobre todo las élites económicas, cómo actúa, cómo se comportan estas élites frente a esta situación, y creo que eso va a jugar un papel importante a la hora de eso, más allá de algún tipo de, ¿cómo diríamos?, de medida externa al país, ¿verdad? Esteban. Sí, bueno, yo creo que en esa relación tenemos que tener en consideración el estilo un poco de Horacio Cartes, de lo que uno puede venir a observar. Yo lo veo a él como una suerte de líder empresarial, no es un líder político en mi opinión, es un líder empresarial que tiene ese estilo de descentralizar y darle bastante amplio campo a sus gerentes, ¿verdad? De hecho, muchos ministros de su época, un ministro de su época me decía que estuvo genial ese gobierno porque él hacía su trabajo y el otro le daba pautas así muy generales, ¿verdad? Y eso se repite un poco con él. Es decir, él, si es que pone límites a qué se puede y qué no se puede, van a ser límites muy amplios y van a ser muy puntuales. No creo que él sea del tipo de persona que se va a meter en la microgerencia, por decirlo de algún modo, del poder político, sino que está muy consciente que para él mismo sobrevivir tiene que darle un espacio amplio a Santi Peña, ¿verdad?, como presidente. Dicho esto, hay cuestiones que Santi Peña no tiene bajo su control, ¿verdad? Hablamos de la división del Partido Colorado en el Congreso. Es decir, Fuerza Republicana no es cartista. Claro. O sea, ya ahí tenés una mayoría anticartista, por decirlo como si vos sos más Fuerza Republicana y todo el resto. Claro. Entonces ya el legislativo le va a poner sus peros respecto a cuánto puede él ser sumiso ante esta situación, ¿verdad? Por otro lado, él no controla la fiscalía y ya tenemos un fiscal general que no es muy sumiso políticamente, no es lo mismo que Sandra Quiñones. Claro. Ahí él no puede incidir, él podría incidir que ya en CEPRELAT, me parece, o en SENAI, pero la Contraloría inclusive creo que tiene su autonomía también respecto a qué puede hacer y qué no, ¿verdad? Entonces, esas autonomías y esas separaciones de poderes a él lo pueden llegar a constreñir en su capacidad de defender a su querido Horacio Cartes, ¿verdad? Y luego el poder extranjero, Estados Unidos, por más que no haya sido muy exitoso su llamado, digamos, de significativamente corrupto, va a seguir en esa misma tesitura. O sea, ellos no van a cambiar, sino que cuando dé el caso van a seguir insistiendo en la anticorrupción, antiterrorismo, anticrimen organizado, van a seguir con eso y tiene sus mecanismos también de hacerle presión, y Santi necesita una alianza con ellos, ¿verdad?, frente a una región en la que Paraguay siempre ha sido un actor menor. Entonces poder tener una relación con el hegemón, con el poderoso del hemisferio, que ya no es tan poderoso, le sirve para contrarrestar las influencias de Brasil, Argentina, etcétera, ¿verdad? Entonces, él tiene muchos compromisos con él, pero también tiene muchas vallas que le impiden actuar libremente en defensa de Horacio Cartes, ¿verdad? En ese sentido, mirando un poco ese marco, ¿le conviene a Santiago Peña la extradición de Cartes? Yo diría que sí. O sea, él se saca de encima un problema, digamos, sin ser él el culpable, ¿verdad? O sea, aquí es la idea de Maquiavelo, hay que volver a leer Maquiavelo, El Príncipe, y el ascenso al poder con ciertos aliados, pero una vez en el poder te deshaces de esos aliados, todo ese juego entre los príncipes italianos de esa época, ¿no? Entonces, diría que sí, que desaparecido, él crece en autonomía, crece en autoridad, sobre todo si logra formar un gabinete un poco homogéneo en el sentido tecnopolítico, que él tiene sus
sus gentes, digamos, lea, ¿cómo se llama? El otro? Fernández Baldovino. Ese tipo de gente, ¿verdad? Hay gente muy capaz también que él se quiere rodear de esa gente, ¿verdad? Entonces, claro, le convendría porque es una manera de no, nunca lo va a decir, digamos, ¿verdad? ¿Y no va a caer preso ahí del Partido Colorado, Mabel? ¿Cómo? Sin Cartes, Santiago Peña. ¿Está libre o puede ser preso también de las internas coloradas que le va a impedir gobernar? Un poco pensando lo que le pasó a Juan Carlos Guasmosi. Sí, depende mucho si logra conquistar a esa dirigencia colorada más dura, ¿verdad? Hasta no mucho, él era muy resistido. Uno por su pasado liberal, ¿verdad? Otro porque no hizo una campaña aparentemente con los líderes, sino que fue impuesto por Cartes. Entonces, dependerá mucho de cuál seas a partir de ahora, de que es presidente, cuál es el trato que tiene con el resto de dirigentes colorados para ver si él puede, como se dice, cortarse por sí solo o sigue dependiendo del poder que tiene Horacio Cartes dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, ¿qué esperan ustedes? Un poco hablamos de lo que significa ese margen de maniobra un poco acotado que tiene el presidente de la República, no importa cómo se llame, ¿verdad? Más allá de esas diferencias que pueda haber, pero hoy se suma un poco esto de la posibilidad de un poder bicéfalo. Ahora, profesor Caballero, ¿cuál es, a tu criterio, el mayor desafío que tiene Santiago Peña y qué esperas de Santiago Peña? Yo creo que el gran desafío y la gran frustración con la que terminan, creo que este periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez es el tema de la urgente reforma de la educación. Nosotros hemos entrado al bono demográfico. Ahí estamos jugando no el futuro de esta generación, sino de las próximas generaciones de este país, ¿verdad? Entonces, ese es un tema central y capital. Pero acá hablando en serio de una educación que nos lleve no solamente a conseguir una mejor fuerza de trabajo, sino que a desarrollar justamente todos estos valores de ciudadanía, de democracia y de valores en términos de libertad. Creo que la segunda cuestión importante y el desafío fundamental es el tema de la negociación de Itaipú, ¿verdad? Ahí se juega también mucho de la política que se ha desarrollado en los últimos años, políticas públicas en el ámbito de ciencia, en términos de educación, primera infancia, todo lo que es el desayuno escolar, la merienda escolar, todo pasa por esos fondos que vienen del FONACYDE, ¿verdad? Entonces, es fundamental que esa negociación sea exitosa, no solamente para éxito del presidente Peña y su administración, sino de todos los paraguayos. Perfecto. La misma pregunta para vos, Sara. Sí, yo creo que coincido con Eric, no porque sea fácil, pero coincido en que la educación es un tema que está sumamente, sumamente descuidado, y hablo también de la educación integral, de la educación sobre todo en cuestiones cívicas, en derechos humanos, en democracia, y también un tema que ha sido muy debatido y el tema de la educación sexual integral, que está totalmente en este momento fuera del programa, ¿verdad? Y que es clave en un país donde aumentan los feminicidios, aumentan el tema de los abusos sexuales a menores, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de la pobreza. El Instituto Nacional de Estadística dice que hay actualmente un 20% más o menos de personas bajo la línea de pobreza. Eso implica más de 2 millones de personas. Con un porcentaje tan alto de pobreza, no se puede construir una sociedad democrática, no autoritaria, respetuosa de derechos humanos. Entonces, creo que esos dos son los dos problemas sociales más fuertes que en este momento tienen frente. Esteban. Coincido también con Eric y Mabel, y agregaría el tema con el cual él está muy comprometido, que es la generación de empleo, el trabajo, que es una cuestión
Él entra con una promesa de, bueno, vamos a estar mejor, pero que básicamente lo define en términos de retomar el crecimiento económico, retomar la senda del crecimiento. 500.000 empleos, dice. 500.000 empleos, dijo. Y además con un esquema bastante, digamos, de darle a la gente la plata en el bolsillo. Es decir, no mucha carga fiscal, sino el empleo para que la gente gane su plata y pueda resolver sus problemas de su bolsillo, ¿verdad? Esa es un poco la filosofía. Las perspectivas que tiene Paraguay ahora, digamos, en términos comparativos con la región, no son tan malas. Dicen que va a crecer 4.5%, CEPAL lo presentó de ese modo. Entonces puede ser que en este primer año, digamos, tenga cierto impacto la idea de salir, de bajar las tasas de desocupación existentes, etcétera, ¿verdad? Pero él no puede obviar también algunos otros problemas que me parecen muy importantes y uno que asombra, porque Paraguay se dice el canasto del mundo o con la posibilidad de ser el canasto del mundo. Y sin embargo hay un cuarto de la población que tiene inseguridad alimentaria moderada y severa. Es decir, él no va a poder obviar también elevar o fortalecer lo que es los programas sociales, sobre todo de pensión alimentaria, los comedores comunitarios que se aceptó, creo que se asignó 12.000 millones de guaraníes, pero nunca se ejecutó, nunca se liberó esa plata. Esa es una medida que él podría hacer de entrada, ¿verdad? Y en ese sentido, estratégicamente, hoy día estamos hablando de lunas de miel en la región muy cortas. Es decir, hablábamos 100 días de luna de miel. Ahora las lunas de miel pasan así. Entonces, en su transición, él tiene que ver, digamos, hacer un listado de medidas que puede tomar el Poder Ejecutivo sin ley, sin acuerdo legislativo. Las que él puede decidir. Y que él puede decidir y tomarlas ya, ¿verdad? Y esa diferenciación que él está bien posicionado para eso porque conoce el sector público, estuvo en el Ministerio de Hacienda. Eso hay que darle un giro, ¿verdad? Esa ineficiencia de la burocracia, ¿verdad? Es un drama, ¿verdad? Que te transfieren el dinero, qué sé yo, casi al final del año y cómo vas a ejecutar. Hay varias cosas de gestión pública que yo creo que él está bien posicionado para arreglar. Si las logra poner en práctica, puede pasar, digamos, el año relativamente bien. Pero hay cosas que otra vez más no dependen de él, ¿verdad? O sea, la situación económica regional, supuestamente la inversión, porque él habla mucho de la inversión extranjera directa, ¿verdad? Cómo atraer eso ya es otro cantar, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a irnos a una última pausa, Jenny, y volvemos ya para la parte final del programa. Bien, ya estamos en la parte final de nuestro programa y en el anterior bloque les preguntaba cuáles eran los desafíos más importantes. Coincidieron todos en educación, agregaron pobreza, empleo y bueno, el desafío de los 100 días, nos decía Esteban Caballero, que ahora ya esa luna de miel ya no es tan larga como que se le daba antes a los presidentes. Pero en la parte final ya les pregunto, estos que ustedes dibujaron como los principales desafíos, ¿es posible que lo logre Santiago Peña? Y ojalá que sí, porque vuelvo a reiterar que el tema de la educación es fundamental. O sea, porque pero ¿cómo si ganó la propuesta de la intolerancia en la educación? ¿Qué tipo de educación se nos viene? Y eso hay que discutirlo, justamente lo que decía Mabel, de hablar con la sociedad civil, de discutir con la sociedad civil cuál es el futuro. Y finalmente aquí también hay que darle voz a los maestros, a los técnicos y a las personas que saben, ¿verdad? Porque nos estamos jugando el futuro, ¿verdad? Porque si no, perdemos el bono, se acaba el bono demográfico y se acabó la oportunidad. Y con respecto al tema de la pobreza, es urgente, ¿verdad? Porque acá también vemos mucho que ese voto de Payo es un voto de esa gente que no ve una salida económica inmediata a su situación, ¿verdad? Entonces, obviamente que tiene que, ojalá que haga todo lo que tenga que articular para lograr empezar estas dos acciones urgentes que requiere para el beneficio de toda la sociedad, ¿verdad? Mabel.
Sí, yo voy a agregar un punto más, que es el fortalecimiento del sistema de salud, que estamos viendo a diario que es un problema para la gran mayoría de los paraguayos que no pueden acceder a seguro médico privado o a servicio privado, e incluso para ellos, porque hay cosas que directamente no tienen el sector privado y tiene el sector público, pero está saturado, está deficiente, funciona mal. Entonces, sumando a educación y pobreza y a lo que habían comentado, ¿verdad? Creo que es fundamental la alianza con sectores de la sociedad civil, porque hay expertos dentro de la sociedad civil que están trabajando estos temas, que están trabajando el tema de educación, que están trabajando el tema de salud, que están trabajando el tema de pobreza, de empleo. Entonces, no se puede obviar, tiene que crear más espacios de participación donde puedan desplegar sus experiencias y su trabajo estos diferentes sectores, además de una parte del sector público, como son los maestros, como son los médicos, que están dentro del sistema, pero tienen que tener voz y voto, ¿verdad? Para que esto pueda funcionar, para que esto lo pueda hacer el nuevo presidente. ¿Pero crees que lo va a hacer? Y esperemos que sí. Esperamos que sí. Esperamos que por lo menos tenga la suficiente presión de los diferentes sectores, no solamente de sociedad civil, sino del propio partido y de las propias de las élites económicas que también yo creo que están interesadas en alguno de estos temas. Esteban. Bueno, sobre su capacidad, yo lo he visto porque ha estado dando una cantidad de entrevistas ahora, visitando todos los medios, entonces ha debatido una cantidad de temas, ¿verdad? Y creo que lo hace bastante bien, o sea, al personaje no le falta ideas, no le falta voluntad, yo creo que él tiene también, la juventud le ayuda, tiene suficiente energía, digamos, para enfrentar todos los tropiezos que pueden haber, ¿verdad? Evidentemente que hay ciertos temas que él no va a poder controlar tan fácilmente. Uno de ellos es el tema educativo, por ejemplo, que ya mencionamos, ¿verdad? En una de esas entrevistas él dijo: yo me voy a sentar y yo voy a liderar. Yo voy a liderar el tema de la transformación educativa. Sí. En el tema de la transformación educativa, 90% de los temas son básicos que no tienen nada que ver con las teorías conspiraticias de los que están contra la ideología de género, ¿verdad? Que el transporte escolar, que los edificios, que los textos escolares. O sea, hablemos de eso y resolvamos eso, ¿verdad? Y luego él una vez también dijo: no, yo estoy a favor de la Agenda 2030. Lo que no estoy a favor es la agenda globalista. Es decir, no va a despenalizar el aborto, no va a haber matrimonio igualitario, no va a haber ninguna política de identidad de género, por decirlo, que no sea la binaria, ¿verdad? Varón-mujer. Entonces, pero eso en el contexto paraguayo no es precisamente una agenda que se pueda construir en esta coyuntura, ¿verdad? Pero sí puede ser que tenga que prestarle atención al tema de la educación sexual en el colegio, ¿no? Por ejemplo, el embarazo adolescente es un gran problema en el país, ¿verdad? Entonces, tratar de ver un poco cómo puede romper con ese fundamentalismo y hablar de las cosas que no son, digamos, kriptonita para ciertos sectores, pero que a su vez no deje que esos sectores lo invadan y lo dominen, ¿verdad? Porque esa ha sido la tónica que hemos visto, ¿verdad? Que le dieron demasiada entrada y eso no es bueno, y otras voces no están teniendo espacio en ese sentido, ¿verdad? Entonces, él puede tomar esas acciones, y ahora que se mete y va a hacer la transición, bueno, él que conoce, vea la priorización del gasto público, ¿verdad? Empiece un poco a tomar medidas respecto a la priorización del gasto. Ahí se pueden dar una serie de cosas, yo no conozco los detalles, pero ese sería para mí un factor para que él tenga un impacto relativamente importante en el corto plazo, ¿verdad? Bien, llegamos así al final de nuestro programa de esta noche. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros. Gracias a vos, Estela, Sara, y a la audiencia. Gracias. 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 Y profesor también Esteban Caballero, que nos acompañaron esta noche. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.